cabeceando un poquito. Los lentes, porque después no andamos muy bien de la vista y andamos ahí diciendo una cosa por otra. Pero bueno, nuevamente buenos días. Vamos a introducirnos un poquito de lo que vimos la semana pasada, que la verdad estuvo muy conmovedor, esa parte de honrar al Señor, ¿verdad? En memoria de mí, dice, y que esto hagamos en memoria de Él. Y bueno, Jesús viene a establecer un nuevo modelo o un amplio modelo del entendimiento de lo que es la cena de la Pascua. Y vimos lo que tuvimos la última cena aquí. Estuvimos compartiendo esa parte y fue hermoso porque no entendíamos realmente lo que es la Pascua y lo que es la cena del Señor. Por lo menos los que estuvieron aquí o los que ya alcanzaron a ver la enseñanza de la semana pasada, pues hablaba, ¿verdad? Que a partir de ese día de la cena ya no se iba a dar memoria de la sangre del Cordero, ¿sí? De esa sangre del Cordero en la cual el Señor, le dijo el Señor Jehová, le dijo a Moisés, ¿verdad? Con la sangre del Cordero que iban a cenar, pues marcaran los postes y el dintel de toda entrada para que no pasara el ángel de la muerte. Y así es como iba a crecer, sino que ahora esto va a ser en memoria de Jesús, porque su cuerpo va a ser sacrificado por nosotros, va a ser expuesto en esa cruz y su sangre es la que nos va a purificar de todo pecado, ¿verdad? Entonces ya no se va a hacer lo del Cordero. Ahora Cristo es nuestro Cordero, Cristo es de alguna forma la Pascua, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer en memoria de Él hasta que regrese, hasta que vuelva a venir. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora tenemos un título también pues muy hermoso que muchos de nosotros ya lo entendimos y por eso le honramos y le servimos. Pero algunos no lo han entendido. Y pues para eso es esta enseñanza, para que lo podamos entender juntos, ¿sí? Vamos al título, por favor. E inmediatamente nos vamos a ir al objetivo. Y tenemos ahí el título, es como el que sirve, como el que sirve. Y vamos a escudriñar lo que es Lucas capítulo 22, verso 24 al 38. Y el objetivo, ¿sí? Nos vamos directamente, dice, y vean esta parte y véanlo meticulosamente. Observar que el servicio es la característica principal del liderazgo en el reino de Dios. Es una característica principal, la que tiene o la que debemos de tener en un liderazgo en el reino de Dios. Decíamos hace un rato que no hemos venido a ser exitosos. Nadie ha venido a ser exitoso. Todos hemos venido a tener esa característica de liderazgo en el servicio. Y en el servicio, en el reino de Dios. Y que debe usarse para confirmar, para fortalecer a los hermanos en medio de la oposición de este mundo. Vamos a ser testigos y vamos a animar a aquellas personas a que confíen en lo que tú y yo estamos confiando hoy en día, en lo que hoy has depositado tu seguridad, en donde hemos dejado y hemos expuesto nuestro corazón, o mejor dicho, el Señor nos ha expuesto nuestro corazón hacia el rojo vivo, para que podamos entregarnos a Él en su totalidad. No dejar absolutamente nada pendiente, sino que tu corazón se agrade al servicio, no solamente para ti, sino para fortalecer a aquellas personas que aún no han creído, o aquellas personas que creen
o aquellos que a pesar del tiempo que llevan, no han definido su liderazgo en el reino de Dios. Si no puedes tener 50 años en el Evangelio, puedes inclusive hablar de la Escritura constantemente, pero no le sirves al Señor. ¿Difícil de entender? Sí. Porque nosotros somos hábiles para las excusas, para las justificaciones. Pero el servirse al Señor dice que esa es una característica primordial. Y es en donde te hace líder, ¿sí? Dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te da la autoridad. Cómo te presentas en los diferentes lugares, ¿verdad? Pero vamos a ver el verso del objetivo, ¿sí? Vamos por favor a Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿cómo? De perfeccionar a los apartados para la obra del ministerio, no para vanagloriarte, no para decir que eres creyente, no para decir que eres cristiano o cristiana, porque es muy bonito, ¿verdad? Postearte ahí y decir, yo soy creyente, yo soy cristiano, pero ni siquiera te has fortalecido tú, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados, ¿sí? Dice, porque fiel es Dios, porque nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús, el cual Él ha enviado. Y después dice, en los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Preguntaba, y dice la palabra, ¿qué caso tiene amar a quien amas? Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu hermana biológica, tu hermano biológico, tus padres. ¿Qué caso tiene eso? Ya te aman. Atrévete a amar a quien no te ama. Atrévete a servirle a aquel que necesita, que no es de tu raíz biológica. Y ahí es de donde nos cuesta trabajo. Porque aquí dice para edificar, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos por favor al verso a memorizar. ¿Cómo vamos con esos versos a memorizar? Ahí vamos, ¿verdad? Bueno, ya nos comprometimos a que vamos a tomar, a reanudar, porque es importante. Somos una iglesia discipuladora y tenemos que, y lo digo también por mí, ¿no? Vamos a empezar a memorizar. Dice, el versículo a memorizar es Lucas 22, 26. Y dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Lo tengo en otra versión más entendible, ¿sí? Vamos por favor a la traducción del lenguaje actual, a ver si lo pueden tener. A ver si lo pueden, mis hermanos aquí de multimedia, a ver si lo pueden ver a la traducción de lengua actual, ese mismo verso. Y bueno, se los voy a ir adelantando en lo que lo buscan. Traducción lengua actual. Bueno, en la traducción del lenguaje actual habla así. Pero ustedes, ahora sí, gracias, no, esa es nueva traducción viviente. ¿No está? Bueno, vamos a leer esa parte y ahorita les leo la otra. Gracias, Mario. Dice así, pero entre ustedes será diferente, como hijos de Dios, como discípulos. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo.
Qué difícil de entender o qué difícil de hacer. Y el líder debe ser como un sirviente. Debemos de ser como un sirviente, como el que sirve. ¿Cómo estás tú en tu casa, como mamá o como papá? ¿Como un líder en el reino de Dios? ¿Como un sirviente? ¿O estás como que tráeme esto, tráeme el otro, haz esto, haz aquello? Eso es diferente. La instrucción es totalmente diferente. Pero dice, se los voy a leer en la traducción de lengua actual, del lenguaje actual. Pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante de ustedes debe ser como el menos importante de todos. Muchos hablan y comentan, ¿verdad? En otros lugares. Por comentar. Que es lo mismo el que limpia el baño, que limpia las sillas o el que barre, que el que predica. Pero en verdad se ejecuta así. ¿En verdad se realiza de esa forma? Porque yo sí puedo cargar mi Biblia. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos aprendido, ¿verdad? A hacer lo que nos corresponde. Por eso estamos aquí. ¿Sí? Ahora sí, pues bueno, vamos por favor a Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26. No, acompáñame, ya vamos directamente al libro de Lucas, al libro de Lucas, vamos al capítulo 22, verso 24. Vamos a leer. Abre tu Biblia, por favor. ¿Quiénes sí trajeron su Biblia? ¿Y los demás? Ah, perfecto. Bueno, vamos a poner ahí un vigilante para que el que no traiga su Biblia, le prestemos una. Muy bien. Acuérdense que ya la Biblia también es virtual. Está bien. Dice Lucas capítulo 22, verso 24-38. Y dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Uy. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque el que es mayor, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y ve lo que les contesta. Y él les dijo, basta. Oramos, ponemos este tiempo al Señor. Amado Padre,
Te seguimos dando gracias porque has sido generoso con nosotros, Señor. Hemos alcanzado tus misericordias el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a tener este entendimiento para que podamos ser esas personas que tú anhelas, Señor, que seamos. Desvía toda distracción, Señor. Haz que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, se apodere este momento, Padre, de nuestras mentes, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, para que podamos tener un entendimiento y podamos llevarla, tu obra a cabo, Señor. Esto te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre en esta tierra, tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar ahora sí en su totalidad con la enseñanza. Y son 15 hermosos versículos, en donde cada uno tiene un porqué, como lo hemos visto, ¿verdad? Escudriñamos la escritura verso a verso. Y hoy vamos a dividir esta enseñanza en 3 secciones. La primera va a ser la grandeza del servicio. La segunda es la fe para confirmar. Y la tercera, la oposición del mundo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice con esa grandeza del servicio, de cómo servirle al Señor, de qué manera podemos sentirnos que estamos honrando su nombre, su memoria. Y dice en el verso 24, acompáñame en Lucas 22, verso 24, y dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y aquí deja comentarte que solamente Lucas ve este evento. Los otros evangelios sinópticos no lo manifiestan, no está redactada en esa forma. Pero aquí también podemos observar que en este tiempo que hemos venido aprendiendo de Lucas, Lucas no es cronológicamente consecutivo, sino que va y viene en los tiempos. No es algo como si fuese, pues sí, que tenga seguimiento, sino que no es muy cronológica la parte de su palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se genera esta disputa por 2 personajes. Y le vamos a añadir a su mamá también, ¿sí? Porque se acercaron Juan y Jacobo junto con su mamá a Jesús. Y vamos a ver el por qué se genera esta disputa. Vamos por favor a Marcos capítulo 10, verso 35, y dice así. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Abusados, ¿no? Bien abusados estos hombres, querían algo excepcional. Pero vamos a ver qué es lo que nos comenta Mateo. Vamos a Mateo capítulo 20, verso 20 al 23. Aquí Marcos está redactando que van los dos hermanos, pero aquí ya en Mateo ve lo que nos dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Tremendo, ¿verdad? ¿Qué quieres? No lo hizo suavecito. ¿Qué se te ofrece? ¿En qué te puedo servir? Porque a veces pensamos que la palabra es así como que apapachadora. Y cuando te hablan la palabra directamente, nos ofendemos. Te sientes agredido. Claro, pues hay que hablarla con denuedo, ¿verdad? Hay que hablarla con temor y temblor. Hay que hablar con un corazón contrito y humillado. Y dice el Señor, ¿qué quieres? Ella le dijo,
Ve su petición de esta persona. Ordena que tu reino se siente, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Es una petición o le está ordenando? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo son tus peticiones al Señor? ¿De qué manera te postras ante Él? Y después le dice, ¿verdad? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, perdón. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo con que yo bautizo. Y le pregunta, o sea, ¿lo puedes hacer? Si puedes hacer esto, con mucho gusto yo te doy lo que tengo. Pero después dice, y ellos le dijeron, podemos, claro. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Ok? Ellos hicieron una petición y que los pusiera a aquellos dos en esos lugares destacados. Y a veces nos sentimos o pensamos como los nenes, como el nene consentido. Pensamos que porque ya hemos recibido a nuestro Señor, sentimos que merecemos todo. Pero fíjense cómo hasta el mismo Señor, hasta el mismo Salvador, el mismo que dio la vida por ti y por mí, dijo él que tenía limitaciones. Se expresó de tal manera en siempre honrar al Padre. Es lo que dice Marcos. Vamos a Marcos 10:38. Porque en realidad estas personas no sabían lo que estaban pidiendo. Dice entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y les está dando alternativas. Porque el que es fiel en lo poco, el Señor lo va a poner. Pero el que no es fiel ni en lo más mínimo, ¿cómo? ¿De qué manera? Pero todo esto, pues estaban los otros 10 apóstoles observando, viendo lo que estos se estaban agarrando aparentemente con la cuchara grande, ¿verdad? Y estaban viendo estos apóstoles. Dice, mira, vamos al 41, en Marcos 10:41. Y dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pues claro, ¿a quiénes les ha pasado algo similar? ¿Por qué ellos sí tienen carro y yo no? ¿Por qué ellos sí tienen una casa y yo no? Hoy. Y fíjate que todo esto, el Señor prepara una lección, una nueva lección para recordarles cómo funcionan los puestos en el reino de Dios, que no funcionan como aquí en el mundo funcionan de una manera contraria. Lo que es negro aquí, allá es blanco. Vamos al verso 25. Y dice el verso 25 de Lucas 22. Pero él les dijo, los reyes de las naciones, o sea, los reyes de este mundo, se enseñorean de ellas porque son prepotentes. Cuando tienen un puesto aquí en este mundo, ya sea en el trabajo, en el gobierno, se enseñorean. Son tiranos o tiranas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores.
se sienten que ejecutan las cosas bien, piensan, se vanaglorean, ¿verdad? Y se dicen ser amigos del pueblo. Hoy todo va a estar bien con nuestros presidentes, tanto municipales como el presidente. Pero no sabemos cuántas cosas tienen que lidiar también ellos. Pero hoy sabemos que no es algo normal, que es algo normal, pero que para nosotros no es para llegar al reino de Dios. Sí, vamos entendiendo, ¿verdad? Porque en lugar de servirle al pueblo, se ayudan mutuamente ellos. Vamos por favor a Mateo, capítulo 20, verso 25. Similar. Dice entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y es sorprendente entender que son unos tiranos que se enseñorean de la gente y se autodenominan o se autollaman bienhechores. ¿Por qué? Porque efectivamente están llenos de arrogancia. Una gente que llega a tener un puesto público o un puesto importante en un trabajo, se llenan de arrogancia. Creen que creen y se hacen llamar, pero están llenos de vanagloria, ¿sí? Y fíjate nada más que lo que menos están pensando es en ayudar a la gente. Lo primero que están pensando esas personas es en ayudarse a sí mismos, porque se lo merecen. Pero no están pensando en ayudar a la gente. Porque dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Porque no es en beneficio del pueblo. Vamos al verso 26, Lucas 22. Pues, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. En el reino de Dios las cosas trabajan diferente. Tú puedes tener un negocio, puedes tener una empresa, puedes tener un alto puesto en un trabajo, pero tú sabes que tienes que ayudar, que tienes que proveer, que tienes que realmente servir en amor, que tienes que aprender a entregarte. Y podemos llamarlo en la casa sencillamente, ¿sí? Por eso dice que el que se considere mayor debe de ser el menor de todos. Y eso nos va a llevar a lo que el Señor Jesucristo nos hablaba a través de sus actos, a través de lo que nos está hablando también en su palabra, que eso genera amor. Vamos por favor a Gálatas, capítulo 5, verso 22. Y vamos a ver ese fruto del Espíritu. Cuando has recibido la gracia, sabrás dar esa gracia recibida. Dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Te pones en el lugar de los demás. No por estar en cierta posición vas a pensar diferente. Y estamos hablando del amor ágape, ese amor filial, ¿verdad? Ese amor incondicional, que es el que da sin recibir nada a cambio. Pero ¿cómo decimos nosotros? Tenemos nuestros refranes, ¿verdad? Aquí en México, en nuestro México lindo y querido, el que no das paso sin guarache. A veces no damos paso sin guarache. Hay que ayudar a los demás. Hay que ponerse con ese corazón entregado, sabiendo que le está sirviendo a la obra. ¿Sí? Ya te puse el amor de Dios en el corazón del creyente, lo capacita.
Si Dios ha depositado su amor en tu vida, te va a capacitar en cada una de las cosas que estés pasando. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿En dónde está? Porque tu corazón siempre debe de estar alerta para poder servir al prójimo. A veces ni entre familia nos ayudamos porque hay problemas. Pero dice que primero ayuda a tu hermano en la fe, ¿no? Ayúdalo. Primeramente a los hermanos en la fe. Y si ya ayudaste y no ha sido bien recibido, pues vamos a orar. Ora por esa persona. Pero para todo esto, me preguntaba yo, David, ¿verdaderamente tienes un corazón humilde o tienes un corazón arrogante? ¿Crees saberlo todo? Porque si crees saberlo todo y tu corazón no está a la apertura, quiere decir que no tienes un espíritu humilde. Y al no tener un espíritu humilde, ¿qué vas a poder dar? No importa las capacidades y los dones que el Señor te haya dado. No importa la cantidad de dones y talentos que tú tengas en este momento. ¿Sí? Porque si lo que tú tienes y que ha sido dado por Dios no lo has canalizado para edificar el cuerpo de Cristo, entonces ve en dónde estás. Acompáñame por favor a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Ve lo que dice. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo ha sido por ese favor inmerecido, todo. Pero ahorita lo estás llevando a cabo. Lo estás poniendo por obra. Fíjate lo que dice un sinóptico, un pasaje paralelo, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 20, verso 26 al 27. Y nos vuelve a repetir. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Deja comentarte que el liderazgo, como puedes ver al pastor, como puedes ver a algún líder de, pues, no sé, en la iglesia, alguna actividad que esté en la iglesia, como pueden ser también servidores de célula. Espero que se abran células ya lo más pronto posible. Y todos esos líderes tienen autoridad, sí, sí, pero no son la máxima autoridad. La máxima autoridad es Jesús. Él es la máxima autoridad. Cuando nosotros servimos, sabemos que le servimos al Señor. Pero Él ha puesto ministerios, ¿verdad? Y esos ministerios se han generado para la edificación del cuerpo de Cristo. Como bien dice, ¿verdad? Vamos por favor a Efesios, capítulo 1, verso 21. Y vamos a hablar de Cristo aquí. Sobre todo principado y autoridad y poder y el señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Habla de Cristo. Él es nuestro líder. Él es el sumo sacerdote de todos y cada uno de nosotros. Es el pastor de pastores, a quien le rendimos ese homenaje, a quien le rendimos nuestras vidas, ¿sí?
Acompáñame, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, y vamos a verlo hasta el verso 4. En lo que vas a la cita, cada uno de los líderes es parte, es la conformación de la grey del Señor, del rebaño del Señor. Cada uno de los líderes que tú puedas ver en la iglesia es parte de la grey. Es el rebaño también. Los mismos errores que tienes tú pueden tenerlos o podemos tenerlos cada uno de nosotros. La misma necesidad que tú tienes la tienen también esos líderes. Que yo tengo, las mismas necesidades que yo tengo, es la misma necesidad que ustedes tienen. La necesidad de conocer y saber de Cristo Jesús. Que eso es lo que nos reúne aquí. Dice Primera de Pedro 5, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey, ese rebaño de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, no de mala gana, no es a fuerza. Dice, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sin buscar ningún beneficio personal. No vas a servir a la grey por buscar un beneficio personal. Dice, sino con ánimo, pronto, con ese deseo de servir, porque sabes a quién le sirves. Y dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No puedes enseñorearte de las personas. No puedes, familia. Absolutamente nadie. Porque todos estamos involucrados en esa grey, en ese rebaño. Todos tienen un ministerio diferente. Son engranes. Unos más grandes, unos más chicos. Pero si no estuviera el chico, ¿tú crees que el grande actuaría? Por supuesto que no. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Si no es ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es una promesa. El Señor cumple sus promesas. Y por eso estamos aquí, porque anhelamos esa promesa. Pero tenemos que no llamarnos bienhechores, sino tenemos que tener cuidado de la grey del Señor. Verso 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y el Señor aquí pareciera un trabalenguas, ¿verdad? Pero hace una pregunta y la responde él mismo. Abre la pregunta y la responde. Porque tú no crees que el Señor sentado en esa mesa tenía el mayor honor que todos los que estaban a su alrededor. Pero fíjate lo que hizo antes. A pesar de que él tenía el mayor honor, acompáñame a Juan, capítulo 13, verso 1, y vamos a ir leyendo. Y dice así, es lo que hizo Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Y estaba haciendo una diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás iba a entrar en Judas, que tenía por sobrenombre Iscariote. Y dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Les preguntó. Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. La grandeza de Jesús, siempre haciéndose menos que su Padre, pero siendo específico. En todo tiempo estuvo Él sirviendo. En todo tiempo nos puso un ejemplo. Cuando tú quieres que alguien haga algo y no lo sabe hacer, y tú sabes que lo tienes que disipular, que lo tienes que enseñar, que lo tienes que dirigir, que lo tienes que también supervisar. El Señor hizo todo en ese escaso tiempo de 3 años. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿Cómo? ¿En rescate por todos? No, por muchos. Alguien me preguntaba si todos somos hijos de Dios. Y no todos somos hijos de Dios. Verso 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido. Ustedes han estado conmigo, dice, en mis pruebas, en estos tiempos difíciles que todo el mundo está en contra de mí. Ustedes han estado. Pero fíjate nada más que a pesar de los muchos defectos de carácter y la falta de fe en sus discípulos, Jesús los elogia, los felicita por esa fidelidad que han mostrado en estos tiempos estar con Él. ¿Sabes por qué? Porque muchos de sus discípulos se habían retirado, lo habían abandonado. ¿Cuántas veces vemos personas que llegan contentas, alegres, emocionadas a congregarse? Y pasa algo y ya no se congregan, pero no vamos a buscarlos porque pensamos que van a regresar. Pero deberíamos de preguntarles:
¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Nada más. No necesitas saber el por qué se fueron. Necesitan esas personas saber que en el amor de Cristo tú estás sirviéndole al Señor. No para enterarse de su vida, sino de mostrar ese amor de Cristo, ese amor genuino. Acompáñame a Juan capítulo 6, verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos. Pero los que permanecieron fueron esos 11 discípulos. ¿Sí? No sé de qué manera pudieron ellos resistir ciertas cosas, pero lo hicieron. ¿Hasta dónde tú estás definido o tu objetivo puede alcanzar seguir en esta carrera, en esta larga carrera de la fe? A veces vienes, a veces no, a veces sí, a veces no, a veces no, a veces no, a veces no, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Sé fiel a tu convicción, a esa certeza. Versículo 29 dice, yo pues os asigno un reino. Híjole, ahí viene algo bueno para estos discípulos. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Los discípulos no siempre iban a ser siervos, sino que los iba a poner como jueces o los va a poner como jueces, ¿sí? Y ese tiempo será cuando ellos ejerzan la autoridad designada por Jesucristo, ¿sí? Pero dice que serán a las 12 tribus de Israel y que cada tribu tendrá un nombre. Y ahí vamos a ver, ¿sí? Están los 11, pero también no sabemos, no sé, si vaya a estar Matías o vaya a estar Pablo, ¿no? Vamos a Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Van a tener el nombre. Pero también déjame decirte que si nosotros cumplimos con todo lo que está escrito, nosotros podemos recibir esa promesa también. Aleluya. La podemos recibir. No solamente está para que Él, ¿sí? Fíjate nada más lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, al que venciere, le dará que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Acompáñame por favor a Lucas. Bueno, vamos a ver el verso 31, por favor. Lucas 22, 31. Aquí vamos a ver la fe para confirmar, ¿sí? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido a cada uno de ustedes para zarandearlo, para sacudirlos como el trigo, ¿sí? Y aquí es donde, sí, donde vemos que Lucas y Juan alcanzan a ver, alcanzan a escuchar esto. Pero en los otros sinópticos, aunque Juan no es sinóptico,
pero en Marcos y en Mateo alcanzan a ver que posiblemente pueda haber sido cuando iban al monte Sinaí, no cuando estaban ahí en la última cena. Vamos por favor a Juan capítulo 13, verso 37 al 38. Dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. 3 veces. Ahora vamos a ver lo que dice Marcos y Mateo. Vamos a Mateo capítulo 26, verso 30. Y aquí habla, y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Sí? También se llamaba de esa manera. Y bueno, posiblemente, como te comentaba, Jesucristo lo dijo en la última cena, pero también lo volvió a repetir cuando iban saliendo de la última cena. ¿Sí? Acompáñame por favor a Job, capítulo 1, verso 12. Si vemos al principio del verso, este verso que estamos viendo, le llama Simón, Simón, pero en el momento de que le quiere decir algo tan importante, que le repite su nombre 2 veces. ¿Por qué motivo? Porque el diablo había pedido autorización para zarandearlos. Ha pedido autorización para zarandearte, para zarandearme. Así como se zarandea el manojo de trigo, que lo quita de la paja para que caiga el trigo, así a cada uno de ellos. Y así también a cada uno de nosotros. Dice Job, capítulo 1, verso 12. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Rapidito salió. Vamos ahí mismo, pero en el capítulo 2, verso 6. Y dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está, ¿cómo? En tu mano. Puedes hacer lo que tú quieras con Oscar, con Ricardo, con Carlos, con Benjamín, con Adrián, con Juan, con Francisco, con Ramón. Puedes hacer lo que tú quieras con él, mas guarda su vida. ¿Tenían que ser sacudidos fuertemente? Sí. Fuertemente, sí. Y ahorita que yo te estoy comentando eso, ¿no te sorprende? Que tiene la autorización Satanás de hacerlo. Yo creo que en ese momento a Pedro lo sorprendió las palabras de Jesús. Porque a final de cuentas, esto implica que Dios permitió que le pasara a todos, ¿verdad? Por igual. Que sacudiera a cada uno de sus discípulos. ¿Por qué? Porque a unas horas de lo que él estaba diciendo, todos iban a salir como ratas cuando las encuentras. Todas corren y se van. A unas horas de ser crucificado. Sí. Acompáñame por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 al 7. Y aquí vamos a ver cómo más adelante Pedro, pues iba a negarlo, como se lo dijo. Estaba en contra de las palabras que estaba diciendo, ahorita lo vamos a ver, pero a final de cuentas iba a ser rescatado Pedro, porque iba a ser llegado a misericordia. De Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esa es la manera, y esa es la forma que tenemos que ser probada, tiene que ser probada nuestra fe. Y vamos a ser zarandeados como esos manojos de maíz. Y ellos soportaron, cayeron, pero soportaron. Verso 32. Y fíjate nada más cómo dice, pero yo he rogado. Pedro, no sabes cuánto he rogado por ti. He orado a mi Padre por ti, que tu fe no falte, que no falle. Y tú, una vez vuelto, una vez que te hayas arrepentido de lo que tiene que pasar, de lo que tiene que suceder, confirma a tus hermanos, confirma tu fe. Fíjate nada más, le estaba diciendo Jesús que había orado por él, porque sabía que iba a caer, pero que no le faltara la fe y que iba a ser rescatado, iba a ser recuperado a través del arrepentimiento, a través de ya no hacer lo mismo, a través de haber creído en el Hijo de la promesa. Ve lo que dice Juan, capítulo 17, verso 9. Y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo ruego por aquellos que han creído en mí. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Le perteneces a Dios. Le perteneces tú y yo, le pertenecemos a Dios, pero bajo estas condiciones, bajo estos parámetros que estamos escuchando. No con falacias, con mentiras, con falsedades, con ilusionismos. Verso 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. La reacción de sus palabras de Pedro fue una reacción muy involuntaria. Fue de su carne, fue conforme a sus fuerzas. No fue con un corazón entregado, con un corazón dado a Dios. Veíamos hace rato lo que el corazón oculto provoca en la vida del ser humano. Que tienes que soltar y entregarle al Señor para que así ya no sean tus fuerzas, sino sean las fuerzas de quien te ha dado la vida y te la ha dado sobre y abundantemente. Acompáñame por favor a Juan capítulo 13, verso 37. Porque él estaba hablando de cosas que las podría hacer y no dudamos, no hay que dudar de lo que a veces uno habla, no es que uno dude de eso, sino es que es muy cierto que cuando lo haces en tus fuerzas, no se va a poder sostener la obra, porque la obra no es tuya, la obra es del Señor. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Pudo haber sido sincero? Sí. Puedes decir cosas sinceras también, pero están en tus fuerzas, no están en las fuerzas del Señor. Y más adelante Él se va a dar cuenta que era necesario entregarse al Señor. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ser fiel al Señor tienes que entregarte al Señor. Si no, ¿de qué manera? ¿De qué manera? ¿A quién adoras? Verso 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces.
que me conoces. ¿Tú crees? Jesús ya sabía lo que iba a pasar, definitiva. Pero Jesús observa al Pedro y dice, ¿cómo? O sea, estás confiando en tus propias fuerzas, en tus propias concupiscencias. No lo vas a poder hacer, ¿sí? Porque a final de cuentas, ve lo que dice Mateo, ¿no? En capítulo 26, verso 33. Porque Pedro le responde. Dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te abandonaran, yo nunca me escandalizaré de ti, nunca te abandonaré. Pedro seguía insistiendo. ¿Cuántas veces insistimos en el mismo punto cada uno de nosotros? Porque lo estamos haciendo bajo nuestras fuerzas. Porque no te salen las cosas. Esa misma noche iba a ser entregado. Esa misma noche iba a negar Pedro a Jesús. Y no solamente una, sino 3 veces. Pero no solamente él, sino también todos los que estaban con él. Se registra de Pedro, pero todos también estaban en la misma situación. Vamos por favor a Marcos, capítulo 14, verso 31. El único que insistió fue Pedro, pero todos lo negaron. Dice, mas él, Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. ¿Cómo dice el final? También todos decían lo mismo. Todos. No te escandalice que alguien diga que ya no quiere seguir a Jesús o que no le convino seguir a Jesús. Verso 35 al 38. Y aquí vamos a ver la oposición del mundo. Ya con esto terminamos también. Dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. ¿Se acuerdan en Lucas 9 cómo los envió de 2 en 2 y les dijo, se van pero sin nada, con lo que traen, así se van, sin alforja, sin bolsa, sin alforja y sin calzado de repuesto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la bolsa podían guardar dinero para comprar víveres. En la alforja podrían guardar comida, podrían guardar una túnica, sandalias, qué sé yo. Y dice calzados de repuesto. Y en esa parte del calzado de repuesto, pues eran tiritas de cuero. Y pues no eran autopistas, ¿no? Sino era monte y se podían romper en cualquier momento, ¿verdad? Pero ellos dependían de lo que el Señor les estaba dando en ese momento. Nada les iba a faltar, ¿sí? Todo lo que fueran ellos a necesitar, se les estaba dando. Vamos al verso 36. Y les dijo, ya te había dado todo, ¿verdad? Te di todo y te dije que ahí en ese lugar donde te metieras, no te salieras. Si en el otro daban barbacoa y ahí te estaban dando unos frijolitos con tu tostada, ahí te me quedas. No te me vas a ir a otro lado. Ahora les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. También la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ahora sí agárrense, chiquitos, porque yo ya no voy a estar físicamente, sino que ahora la provisión va a ser espiritual. Porque tengo que ascender para que baje el Espíritu Santo y pueda estar en ustedes. Y de esa manera completar lo que vine a hacer en este mundo, lo que vine a hacer contigo, hasta mi segunda venida. ¿Sí? Ahora se les va a quitar todo. ¿Qué es lo que hoy tienes tú? ¿Qué
¿qué es lo que hoy tengo yo? Porque hoy sabemos que miramos las cosas eternas, las que no vemos. Y es esa parte donde comienza una nueva experiencia, no solamente para ellos, sino para cada uno de nosotros. Y empieza una nueva etapa. Pero una cosa sí, no, sí les dijo, no los voy a dejar desamparados, porque yo haciendo, pero el Espíritu Santo redarguirá en sus corazones. ¿Sí? Es necesario que yo salga. ¿Sí? Ahora bien, vamos a Mateo capítulo 28, verso 20. Y aquí viene algo interesante para la vida del creyente. Y sobre todo también para sus discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos como los días. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Y así será. Uy. Ok. Fíjate nada más que después de ese momento hay algo que narra Pablo. Y Pablo dice que no le fue del todo bien. Acompáñame, por favor, a 2 Corintios, capítulo 11, verso 26, donde vamos a ver cómo se las vio Pablo. Dice que nada nos dará que sea sobrehumano, ¿verdad? Que no podamos resistir. Dice 2 Corintios 11, 26, en caminos muchas veces, en peligros de ¿qué? De ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Uy, sí. Va a haber muchos peligros, muchas cosas que tenemos que pasar. Vamos a ser zarandeados, pero teniendo comunión con el Señor, vas a aprovechar esa gracia que el Señor te ha dado para ponerla, llevar y para poder seguir dando gracias. Verso 37 dice, porque os digo que es necesario, ¿sí? Que se cumpla todo en mí aquello que está escrito, perdón. Y fue contado con los inicuos, fue contado con esos transgresores, con esos pecadores, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. La hostilidad que tiene el mundo hacia sus discípulos es porque ellos creyeron en Cristo. Fue contado como un malhechor porque lo crucificaron como un malhechor, con malhechores también. Esa hostilidad que hay en la vida del creyente de parte del mundo es algo muy natural. Porque al final de cuentas, él fue despreciado. Imagínate tú en la casa de alguien que tú quieres compartirle y esa persona te dice, no quiero saber nada de eso, evítate, cállate y si no, vete. Y rompe tu corazón y ya jamás regresas. Vamos a Isaías capítulo 53, verso 3. El Señor nos ha puesto ejemplo en todo tiempo, en todo momento, pero debemos de ir comprendiendo, debemos de ir entendiendo, pero debemos de ir haciendo, priorizando. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando tienes que hablar de Cristo, Isaías 53, 3. Gracias. Cuando tenemos que hablar de Cristo, no hablamos y nos unimos con la plática de la pachanga. ¿No? ¿Cuántas veces hacemos eso? Pero venimos a ministrarnos. Vamos por favor a Isaías 53, 12.
todo esto tiene que ir pasando y todo tiene que estar pasando y todo lo que está pasando en tu vida tiene que pasar para que podamos entender esa redención de parte del Padre, ¿sí? Esa expiación que hace el Señor. Dice 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estaba orando por aquellos que los estaban matando. Uy. Vamos al verso 38 y con esto terminamos. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. ¿Sí? Una se la quedó ¿quién? Pedro, ¿no? Porque Pedro, pues, atacó a este, ¿cómo se llama este hombre? Ay, déjame ver, a Malco, ¿sí? Agredió a Malco porque él tenía una de las espadas y dijeron, pues, yo creo que se les quedó en la mente, ¿verdad? Den su alforja y dense su túnica, vendan su túnica y quédense con la espada porque esto va a estar difícil. Yo dije, no, pues han de haber dicho, yo dije, han de haber dicho, pues compramos una espada, ¿no? Se quedaron con eso, pues tenemos 2. De una sí se tiene el registro de que esa utilizó Pedro para herir a Malco, ¿verdad? Y pues vamos a ver, por favor, a Juan, capítulo 18, verso 10. Malco fue un siervo del sumo sacerdote, al que le mocha la oreja, ¿no? Dice entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba, ¿cómo? Malco. De la otra espada nadie la encontró, o no se sabe absolutamente nada. Pero lo sorprendente de este verso 38 que dijo, él les dijo, basta. No han entendido nada. Basta. No entendieron. No habían entendido. Todavía la revelación no venía a ellos. Oramos. Amado Señor, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Ayúdanos, Señor, a mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu obra. Ayúdanos, Señor, cada uno de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Padre. Y pon, Señor, ese denuedo para servirte, Señor, para saber ese liderazgo que hay en tu reino, Señor, que no es como el éxito que se vive en este mundo, Señor, sino es todo lo contrario. Por todo esto te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor.